Muy buen día, estimados estudiantes del paralelo 3 de la materia de teoría de la responsabilidad. El día de hoy corresponde el análisis de los factores de atribución. Hasta el momento nosotros ya hemos podido realizar una introducción a esta temática y hemos analizado también de manera detallada los factores de atribución subjetiva y objetiva que resultan los más trascendentes, al menos en nuestro ordenamiento jurídico. Hemos podido evidenciar que estos dos factores se encuentran presentes al momento de regularse la responsabilidad civil en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, realizando nosotros un breve resumen, una breve retroalimentación de todo lo avanzado hasta ahora, podemos decir que la responsabilidad en general requiere de 4 elementos indispensables, ¿no? La responsabilidad civil, al menos, requiere de un daño causado. En responsabilidad penal, siempre recordando esto, podría darse la responsabilidad por riesgo, pero en materia civil todavía resulta siendo trascendente aquella máxima que establece que no hay responsabilidad sin daño. El daño causado puede ser de diferentes tipos, puede emanar de un acuerdo de voluntades. En tal caso, estaremos ante una... La responsabilidad no surge directamente del acuerdo de voluntades, sino del incumplimiento de ese acuerdo de voluntades. Entonces estaremos ante una responsabilidad contractual, ¿no? Tenemos también una responsabilidad extracontractual, el momento en que una persona irrumpe el principio genérico del neminem laedere, ¿no? O alterum non laedere, es decir, el principio genérico de no hacer daño al otro. También tenemos la responsabilidad patrimonial y extrapatrimonial, la responsabilidad patrimonial que implicará un menoscabo en el patrimonio de la víctima, un menoscabo que puede darse en un daño emergente, un lucro cesante. Hemos visto que también hay otras formas y las hemos estudiado. Hay también un daño extrapatrimonial, ¿no? Un daño que no puede evaluarse en dinero y se va a dar el momento en que se vulneren o se atenten contra que, bienes que, como habían, bueno, siendo tautológico y reiterativo, no pueden valuarse en dinero, no forman parte del patrimonio de una determinada persona, ¿no? Nosotros cuando estudiamos el patrimonio decimos que es un conjunto de elementos activos y pasivos pertenecientes a una determinada persona. Es decir, que va a estar compuesto por todos los bienes, derechos, créditos que van a ser valuables en dinero y va a estar también compuesto por ciertas obligaciones, cargas, deberes valuables en dinero. Dentro de estas, claro está, hay ciertos bienes del ser humano que no forman parte, como por ejemplo el derecho al honor, el derecho moral de autor, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho al pudor. Entonces hay ciertos derechos que ustedes van a estudiar detalladamente en la materia de personas, pero sobre los cuales nosotros ya hemos dado una pequeña introducción que, bueno, no van a formar parte de ese acervo, de esa universalidad, ¿no? De ese patrimonio que tenemos todas las personas, sino que van a ser derechos que van a resguardar también van a resguardar esa, esas características, esas cualidades mínimas con las que una persona debe contar, ¿no? Tras haber entonces visto este tema del daño causado, nosotros también hemos visto la antijuridicidad. Y veíamos que según el autor Díaz Picasso, la antijuridicidad debe referirse al daño mismo, es decir, debe tratarse de un daño que no sea tolerado por nuestro ordenamiento jurídico. La antijuridicidad del daño implica también el análisis, estimados estudiantes, de la inexistencia de la misma o de la por existir causas de justificación, ¿no? Existen daños, como nosotros habíamos manifestado, que son permitidos por nuestro ordenamiento jurídico, daños que van a ser considerados justos. Y dentro de estas causas de justificación, aunque también podrían existir otros daños que están expresamente
permitidos por la ley, encontramos a la legítima defensa en primer lugar. Habíamos visto que en la legítima defensa estamos ante una persona que agrede un bien ajeno, pero protegiendo un bien propio o el bien de un tercero, ¿no? Y esto tiene que ser actual y tiene que ser proporcional. Nosotros ya hemos desarrollado esta temática. Esto exime de la reparación del daño. También hemos estudiado el tema del estado de necesidad. El estado de necesidad está, estimados estudiantes, se refiere a la, ¿cómo podríamos decir? El agente del daño busca evitar un mal mayor, ¿no? Un daño mayor. El ejemplo típico de esta causa de justificación es el de la madre que roba por alimentar a su hijo, ¿no? Y habíamos analizado también que esta no es un eximente total de la responsabilidad, sino que el agente del daño, en materia civil al menos, ojo, en materia civil el agente del daño simplemente va a reparar o va a restituir, va a restituir o va a reparar el daño en la medida de su beneficio. Es decir, esto no va más allá que el beneficio que él mismo haya obtenido. Por lo que no entrarán entonces otros ítems, diríamos, u otros criterios para la reparación del daño, ¿no? Más allá de ese beneficio que ha tenido la persona que ha generado un daño por estado de necesidad. Hace 2 clases nosotros ya hemos concluido con otro de los elementos importantes de la responsabilidad, que es el nexo causal, ¿no? El nexo causal es bueno, es un requisito necesario para que exista la responsabilidad, tanto objetiva como subjetiva, y se torna muy importante, al menos en la responsabilidad objetiva, ¿no? Eh, al menos en la parte que permite eximir la responsabilidad, es decir, cuando se analizan las rupturas del nexo de causalidad. Veíamos cuando nosotros revisábamos esta temática que hay diferentes teorías y una de esas teorías importantes es la teoría de la causa adecuada. La teoría de la causa adecuada establece que va a ser considerada como causa de un determinado evento aquella que resulte idónea por sí misma para producir ese resultado. Entonces nosotros con algunos ejemplos hemos podido identificar cuándo estamos ante una causa adecuada. Y esto permite que no sea el arbitrio de la persona el que decida ciertos aspectos, sino que haya cierta razonabilidad al momento de atribuir la responsabilidad a alguien. Entonces, después de revisar todos estos aspectos que se han elaborado en este cuadro, tenemos los factores de atribución. Y en nuestra última clase nosotros decíamos, tiene que haber un justificativo para que alguien pueda llegar a ser responsable. Y ese justificativo es justamente el factor de atribución. Es el motivo por el cual se le atribuye a una determinada persona las consecuencias que surgen por haber subsumido su conducta por haber subsumido su conducta dentro de las previsiones inherentes a la responsabilidad civil. Y dentro de los factores de atribución nosotros habíamos analizado, al menos en la primera parte de nuestro avance, el tema de la culpa. Y es que la culpa es al menos el requisito general para que alguien sea responsable. Tenemos también la responsabilidad objetiva, en la cual existen otros criterios para determinar que alguien pueda llegar a ser responsable o no. Estos factores objetivos pueden ser el peligro o el beneficio. El peligro en la actividad misma. Si alguien desarrolla una actividad peligrosa, entonces tendrá que asumir ese peligro, tendrá que asumir ese riesgo mismo de la actividad y reparar los daños que emerjan de la misma. O el beneficio, si alguien se beneficia en mérito a determinados bienes, determinados animales, entonces lo lógico es que él mismo también asuma esos riesgos y pueda llegar
asuma el riesgo de el posible daño que puedan generar esos bienes que le benefician, por lo cual tendrá que reparar los daños que se generen. A ver, analicemos un poco más entonces. Hay otros factores de atribución que, si bien no están detallados expresamente en nuestro ordenamiento jurídico como tales, sí terminan siendo, al menos en el derecho comparado, trascendentes para determinar que alguien sea responsable. Y no está de más que nosotros los estudiemos, pues estos en algún momento también podrían llegar a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico de manera un poco más clara. Cuando la atribución de la consecuencia del hecho dañoso no está referida a la culpa, o sea, no es imputable moralmente al sujeto autor del hecho, el factor de responsabilidad es objetivo por prescindir de la persona, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que cuando no se toma en cuenta a la persona y el análisis de la reprochabilidad de su conducta, entonces nosotros estamos ante otros criterios establecidos por la ley que van a ser los criterios objetivos. Y la aplicación de esos criterios o factores objetivos, al contrario de lo que ocurre con la culpa, tiene que estar expresamente previsto por ley. Debe ser expresamente previsto, dado su carácter excepcional en el sistema de responsabilidad civil, ¿no? En la hipótesis en que el daño concurre con algunos factores objetivos de atribución de responsabilidad, existe entonces la misma obligación de reparar el daño que en los casos en los cuales el perjuicio es imputable por aplicación del factor subjetivo de culpa. ¿A qué vamos con esto? Los factores de atribución determinan la reparación del daño, y la reparación del daño, tanto en el sistema de responsabilidad civil subjetiva que requiere de culpa, como en el sistema de responsabilidad objetiva que requiere de otros elementos como el riesgo o el beneficio, van a implicar igual responsabilidad, ¿no? Que no existe menor responsabilidad o menor reparación del daño, por ejemplo, ya yéndonos a la consecuencia, por, por no haber existido culpa y solo ser responsable por el riesgo o por el peligro. A eso vamos con esta afirmación. Entre otros de los factores de atribución, nosotros encontramos a la equidad. La doctrina argentina, con base en su ordenamiento jurídico, ha considerado como un factor de atribución objetiva a la equidad cuando no existe culpa. Es decir, que se aplica aquel criterio de justicia al caso concreto. Nuestro Código Civil hace alusión a la equidad, pero para llegar a determinar la cuantía del resarcimiento. El artículo 994, parágrafo 3 de nuestro Código Civil establece textualmente lo siguiente, cito textual. El juez puede disminuir equitativamente la cuantía del resarcimiento al fijarlo, considerando la situación patrimonial del responsable que no haya obrado con dolo. Entonces, estimados estudiantes, ante la inexistencia de dolo, el juez podría llegar a disminuir la cuantía del resarcimiento, considerando la situación concreta también del agente del daño. En estos casos, entonces, los jueces resolverán con un sentido de justicia particular, adecuado al caso. Pero eso, ojo, eso es en la consecuencia misma, ¿no? En la consecuencia y para atribuirle la responsabilidad al agente del daño. Se busca mediante este criterio que la víctima no se enriquezca a costa del agente del daño. Otro de los criterios, y ya para ir concluyendo con esto de los factores de atribución, otro de los factores establecidos de manera un poco más clara, tal vez en el derecho comparado, es el abuso del derecho. Algunos han considerado un factor de atribución entonces y objetivo, ojo, al abuso del derecho. En Roma no era legítimo ejercer abusivamente un derecho, por lo menos solo con el fin de dañar a otro. Puede suceder, por ejemplo, que una determinada persona
en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, realice ciertas aseveraciones que dañen al honor de otros. Entonces, o pueda realizar cierta divulgación de imágenes que terminen dañando el derecho a la imagen de otros. Entonces, los derechos de las personas, estimados estudiantes, pueden ejercerse en perjuicio de otros. Y esto no estaría, esto también implicaría un criterio para determinar la responsabilidad. Pero reitero, no está expresamente previsto en nuestro ordenamiento jurídico. Hay una parte que vamos a mencionar en un instante más, pero que según la doctrina no constituiría un criterio de responsabilidad. A principios del siglo XX, algunos autores, especialmente encontramos entre ellos a Josserand y Saleyles, estudiaron la jurisprudencia inherente al abuso del derecho. Y esto ha cobrado trascendencia pese a sus detractores. Hoy en día existen varios estudios sobre lo que es lo que es el abuso del derecho, ¿no? Tal vez haría falta, sí, un estudio desde nuestro ordenamiento jurídico concreto y desde los fallos de nuestros tribunales. Sin embargo, internacionalmente, nosotros encontramos estudios en Brasil, en Italia, etcétera. La cuestión consiste entonces en saber cuál es el criterio que permitiría afirmar que un derecho ha sido ejercido con abuso y por consiguiente ha constituido en ilícito ese acto, debiendo repararse el perjuicio ocasionado. Es muy complejo entonces determinar cuándo uno está ejerciendo abusivamente ese derecho, ¿no? ¿En qué momento nosotros estamos excediendo esas facultades para terminar siendo responsables? Es por esto que ha habido diferentes criterios y diferentes perspectivas sobre lo que implicaría el abuso de un derecho, ¿no? La doctrina argentina al menos ha clasificado los criterios para caracterizar el ejercicio abusivo de los derechos de la siguiente forma. Algunos estimados estudiantes, algunos de los teóricos, eh, mis estimados estudiantes, han, han encontrado criterios para determinar el abuso del derecho en el sujeto. Es decir, lo que determinaría que estamos ante un abuso del derecho es no el análisis, es la conducta del sujeto. Es la conducta del sujeto que debería analizarse. Así, por ejemplo, Josserand en un primer momento, Markovich y Charmont nos dicen que el abuso del derecho se identifica con la intención de perjudicar. Habría abuso del derecho cuando el agente del daño va a ejercer su derecho con esa intención de dañar a otra persona. Otros, entre ellos Colin Capitant, inicialmente Surdat, Lalou, Massot, Salvat, nos dicen que el abuso del derecho consiste en el ejercicio del derecho, pero con culpa del titular. Es decir, que alguien teniendo el derecho ha sido imprudente o ha sido negligente al ejercerlo. Eso, nosotros ya conocemos muy bien lo que es la culpa, entonces algunos autores nos dicen, hay abuso del derecho cuando alguien ejerce ese derecho, pero de manera culposa, de manera negligente, ¿no? Por ejemplo, entonces, un profesional tendrá derecho a ejercer su profesión, tendrá derecho al trabajo, pero en algún momento podrá hacerlo despreocupadamente. Y en esta situación estaríamos ante un abuso del derecho, ¿no? Despreocupadamente, imprudentemente, sin cumplir protocolos propios de su arte. Y en ese caso, bueno, podríamos considerar que existiría un daño un abuso del derecho. Otros que también consideran al sujeto, al elemento subjetivo, nos dicen que el abuso del derecho consiste en el ejercicio del derecho, pero sin interés o utilidad. Dentro de estos encontramos a Bonnecas, Ripert, Aguiar, y lo que nos dicen entonces es que existiría, o bueno, se podría atribuir a alguien la responsabilidad cuando ejerce el derecho, pero sin cumplir
sin que el mismo termine siendo útil, ¿no? Sin que el mismo termine siendo útil, es decir, ejerza el derecho simplemente por ejercerlo, no con una finalidad que le genere interés, ¿no? Hay otros autores, por otro lado, que se han basado en criterios objetivos, es decir, van más allá del sujeto y consideran, van más allá de la conducta del sujeto, tomando en cuenta al sujeto como el elemento más importante y toman en cuenta un poco más la conducta del sujeto, es decir, el elemento objetivo, lo que se puede ver, lo que podemos distinguir más allá del sujeto y de sus intenciones, más allá del sujeto y su fuero interno. Y dentro de estos criterios objetivos nosotros encontramos, encontramos a Díaz y Sadas, Salenles, que nos dicen que el abuso del derecho consiste en el ejercicio contrario al fin económico y social del derecho. Entonces, los derechos tienen cierta finalidad establecida socialmente y establecida también económicamente, ¿no? El momento en que uno rompe esa finalidad que ha sido establecida de manera mayor, un poco más objetiva, entonces estaríamos ante el abuso del derecho. Josserand y Porcherot nos dicen que el abuso del derecho consiste en el ejercicio contrario al fin de su institución. Hay ciertos derechos, entonces, que tienen una finalidad, ¿no? Que tienen una finalidad y muchos los usan con otra. Por ejemplo, hay derechos que son sociales y que van a buscar justamente el resguardo del sujeto como parte de una comunidad. Entonces, muchas veces esos derechos podrían ejercerse de manera individual, contraria a esa finalidad de la institución misma, de ese conjunto de normas que regulan al derecho, a ese derecho que ha sido atribuido, ese derecho subjetivo que ha sido atribuido a una persona. Goldschmidt, Borda, Sabatier nos dicen que el abuso del derecho se define por un ejercicio contrario a la moral y las buenas costumbres. Estos autores, como pueden ver, estimados estudiantes, introducen un elemento ajeno al derecho, la moral, las buenas costumbres, que claro está, forman parte de una doctrina muy respetable también, que es la del justnaturalismo. Nos establecen entonces que los criterios de lo bueno y lo malo que tenga una sociedad, esa moral objetiva, esa moral social, o las buenas costumbres, son las que van a determinar cuándo alguien va a abusar o no de su derecho. Finalmente hay un criterio que va a conjugar ambos, es decir, el elemento subjetivo y el objetivo. Esa es la perspectiva de Henry Capitán, ¿no? Y lo que se terminaría entonces considerando para que alguien sea responsable, en primer lugar, es esa intención que tendría de dañar o, bueno, al menos culposamente de hacerlo, pero además hay que considerar su conducta misma. Y si su conducta es contraria a ciertas costumbres, a ciertas reglas específicas que hacen al mismo derecho también, ¿no? Nuestro Código Civil, y ya para terminar esta breve explicación, nuestro Código Civil en el artículo 107 tiene un nomen juris que se llama el abuso del derecho. El propietario, nos dice este artículo textualmente, el propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otros. Y en general, no le está permitido ejercer su derecho de forma contraria al fin económico o social en vista al cual se le ha conferido el derecho. Entonces, como pueden ver, esta es una limitación al propietario. Aquí no está estableciendo cuándo alguien va a ser responsable. Sí podría ayudarnos a establecer un criterio para, por ejemplo, determinar una omisión que pudiera ser idónea para producir la responsabilidad. Pero este artículo no nos está diciendo directamente que por estos motivos específicamente una persona llegaría a ser responsable. No se le está atribuyendo la responsabilidad, es decir, no es un factor de atribución.
Y así lo manifiesta Carlos Morales Guillén, ¿no? Carlos Morales Guillén nos dice que en realidad esto sería más una limitación del derecho de propiedad que la figura del abuso del derecho. Entonces, el abuso del derecho, estimados estudiantes, no estaría específicamente regulado en nuestro ordenamiento jurídico, aunque es muy probable que esto pueda ser considerado con posterioridad en las reformas que podrían darse en nuestro código, ¿no? Y sería muy sugerible, tomando en cuenta que ya existe doctrina amplia que ha desarrollado este tema y que puede ayudar a la solución de controversias. Entonces, estimados estudiantes, como hemos podido ver, hay diferentes criterios de atribución. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Si es que tienen alguna consulta, les pido que la misma pueda ser realizada en el foro de consultas o también en nuestra sesión sincrónica. Muchas gracias nuevamente.